Vamos a corregir los ejercicios. El ejercicio 1, pues tenemos una persona que está a una distancia de una pared, da una palmada y al cabo de 2,10 segundos percibe el eco. Si se acerca hacia la pared 50 metros, que sería el segundo caso que tengo aquí dibujado, pues percibe el eco al cabo de 1,80 segundos. Bueno, como la velocidad del sonido es la misma en los dos casos, en el primer caso será 2 veces la distancia, porque el sonido tiene que ir y volver, partido por el tiempo, 2,10, y en el segundo, pues la velocidad del sonido será 2 veces la distancia, que ahora es la anterior menos 50 metros, partido por 1,80 segundos, que es el tiempo que tarda el sonido en ir y volver. Igualo las dos expresiones, resuelvo la ecuación, como tengo aquí, y me sale que la distancia pues es de 350 metros. Y sustituyendo en cualquiera de las dos de arriba, yo he sustituido en la primera, me sale que la velocidad del sonido en este lugar es de 333,3 metros por segundo. Ejercicio 2. ¿Cuál es la explicación de que el sonido pueda propagarse en medios materiales pero no en el vacío? Pues es que el sonido es una onda mecánica, así que necesita que las partículas del medio vibren para poder propagarse. Si no hay medio, pues no hay partículas que vibren y no se puede propagar. Ejercicio número 3. Justifica la regla de que la distancia en kilómetros entre una tormenta y el observador se puede obtener dividiendo por 3 el tiempo en segundos que transcurre desde que se ve el relámpago hasta que se oye el trueno. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿no? La velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo, que es aproximadamente 1/3 de kilómetro por segundo. Por lo tanto, la distancia será 1/3 del tiempo y eso serán kilómetros, ¿no? Así que el tiempo en segundos dividido por 3 me da la distancia en kilómetros. Bueno, pasamos página para hacer el siguiente, que es el número 4. El número 4 que me dice que tengo un punto P situado en la superficie del mar donde se produce una fuerte explosión. A una distancia Q que está a 80 metros, pues tengo un detector que percibe el sonido a través del aire, pero también lo percibe después de que rebote en el fondo marino y llegue hasta Q. Bien, aquí tengo el dibujo esquematizado, ¿no? Esta H sería la profundidad del mar, es la distancia desde el fondo del mar hasta el punto Q, y la distancia entre P y Q pues son 80 metros. Por el aire, la distancia, 80 metros, se recorre en un tiempo t, que será la velocidad por el tiempo, ¿no? Y despejando de ahí el tiempo, pues me sale que el tiempo que tarda la señal en llegar desde P hasta Q por el aire es de solo 0,240 segundos. Por el agua me dice que tarda 0,40 segundos más, así que la distancia que tiene que recorrer por el agua pues es todo esto h más todo esto d, y eso es lo que tienes que recorrer, y eso es igual a la velocidad del sonido, que en el sonido en el agua se mueve o se desplaza a una velocidad de 1450, por el tiempo que tardamos, que es el que tardó en ir por el aire, más 0,4. Bien, ahí me queda que h más d es 1450 por el tiempo que es 0,240 y 0,4 pues es 0,64 segundos. En total son 928 metros. Bien, para resolver esto lo más sencillo es pasar h al otro lado, porque d me va a salir en función de el teorema de Pitágoras como una raíz cuadrada, de que es la hipotenusa del triángulo que tengo aquí dibujado, ¿verdad? Pues es la raíz cuadrada de h al cuadrado más 80 al cuadrado. Y eso es la distancia esta de 928 menos h. Elevo todo al cuadrado, me sale esta bonita ecuación. Como h al cuadrado y h al cuadrado se me van, pues es una ecuación de primer grado en realidad, y h pues me sale 460,6 metros, que ahí lo han redondeado a 461. Ejercicio número 12. No, es que esto lo tengo tan ampliado, tendré que cambiarme al otro lado de la página. Vale, aquí.
Ejercicio número 5, diferencia que hay entre eco y reverberación. Bueno, pues aquí lo tenéis. Básicamente la historia es que en el eco percibo los sonidos como separados, sonidos diferentes, y en la reverberación lo que observo es un alargamiento del sonido. Bueno, ahí lo tenéis con palabritas. Cursiva, no sé en qué están. Pues creo que es Calibri, del 42. Vamos con el siguiente ejercicio número 6. Tengo que pasar página y vamos a ver dónde está la página. Aquí. Bien, el ejercicio número 6 me dice la velocidad de propagación de una onda transversal viene dada por la expresión velocidad es la fuerza partido por mu. Esa fuerza recordáis que era la tensión de la cuerda, ¿no? Y mu era la densidad lineal de la cuerda. Me da los datos, la cuerda tiene una masa de 500 miligramos, tiene medio metro de longitud y está sometida a una tensión de 88,2 newton. Y me pide la velocidad de propagación, pues no hay ni más ni menos que aplicar la fórmula, ¿no? La velocidad de propagación la tenemos aquí, pues es la tensión que me dan dividido por la masa de la cuerda, que la pongo en kilogramos naturalmente, y dividido por la densidad, perdón, dividido por la longitud de la cuerda. Esto de aquí abajo, la masa entre la longitud es la densidad lineal. ¿Y cuánto sale? Pues 297 metros por segundo, es la velocidad del sonido en esa cuerda. ¿Cuál es la frecuencia del fundamental? El fundamental, recordáis que teníamos nodos en los extremos únicamente, entonces la longitud de la cuerda debe coincidir con lambda medios. Lambda medios es 0,5, lambda es entonces 1 metro. Como es fundamental, pues lambda 0 le pongo. La frecuencia, velocidad partido por lambda, es decir, 297 entre 1, pues 297 hercios. ¿Y cuál es la frecuencia del primer armónico? En el primer armónico tengo un nodo más, además de los extremos, pues tengo uno en medio, ¿no? Ahora toda esta distancia pues es la longitud de onda, así que la longitud de onda es 0,5 y aplico la misma expresión de antes, 297 entre 0,5, pues me sale el doble de frecuencia, 594 hercios. Ejercicio número 7. Tengo una bonita bombilla por aquí y un bonito zumbador por ahí. Y suena el zumbador y enciendo la bombilla. Por esta zona no veo luz, sin embargo sí oigo el sonido. ¿Por qué? Bueno, pues la razón es simplemente que para que yo pudiera ver aquí luz, la luz tendría que difractarse, igual que se difracta el sonido. Lo que pasa es que la longitud de onda del sonido tiene un tamaño, tiene una longitud de onda el sonido de un tamaño comparable con el de la puerta, mientras que la longitud de onda de la luz es muchísimo más pequeña, por lo tanto no se produce ese fenómeno de la difracción y por eso estas zonas que he marcado antes pues se quedan oscuras. Vamos a la siguiente. Ejercicio número 8. Un coro que está formado por 100 personas. Aquí ya estamos trabajando con sonoridades, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la intensidad que tiene una persona? Me dice que una persona produce una sonoridad de 40 decibelios, metiendo todo eso en la expresión 10 a la menos 12, es decir, I sub 0 por 10 elevado a beta partido por 10, pues me queda que la intensidad que produce una persona pues es 10 elevado a menos 8. Y la que producen 100 personas, esperad un segundo que corrijo esto, porque es que no sé por qué me había empeñado en que eran 80 en vez de 100. Y se conoce que no borré el 80 y escribir el 100 encima y no queda bonito. 100 personas que forman el coro por 10 a la menos 8, pues son 10 a la menos 6 vatios por metro al cuadrado. Así que, bueno, pues tengo 100 veces más intensidad. Recordad que la intensidad pues era proporcional al número de personas que la producían. Así que esta es la nueva intensidad y ¿dónde tengo el marcador amarillo? Aquí. Y la sonoridad, pues recordad que la expresión que me daba la sonoridad era 10 por el logaritmo decimal de la intensidad partido por la intensidad umbral, ¿no? Así que 10 por el logaritmo del 10 a la 6 que he calculado antes partido por 10 a la menos 12, pues me sale la bonita cifra de 60 decibelios. Vale, pues vamos con el siguiente, el 9.
un observador recibe dos sonidos, uno de 70 y otro de 60 decibelios. Dice, ¿cuál será la intensidad del sonido resultante? Pues voy a calcular la intensidad de cada uno, las voy a sumar y me va a salir la intensidad total, la intensidad del sonido resultante, que es 1,1 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál será la sonoridad? Pues vuelvo a meter esa cantidad en la expresión que hemos dicho antes, 10 por el logaritmo de la intensidad partido por la intensidad I sub 0, intensidad umbral, y me sale 70,4, que es un poquito más de 70, pero no mucho más. Y el 10 me dice que tengo una fuente de sonido que está ajustada de forma que a 10 metros de distancia la sensación sonora pues es de 70 decibelios. Por lo tanto, aquí a 10 metros la sensación sonora es de 70 y la intensidad pues será de 10 elevado a menos 5. Y me dice que a 50 metros, ¿cuál será la sonoridad? Bueno, pues tengo que calcular en primer lugar la intensidad a los 50 metros. Recordad que la intensidad era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, la intensidad a 50 metros será la intensidad a 10 por 10 al cuadrado partido por 50 al cuadrado, y eso sale pues 4 por 10 a la menos 7 vatios por metro al cuadrado, que es 25 veces menos que el anterior. Fijaos que 10 al cuadrado entre 50 al cuadrado es 1 partido por 25, es decir, la intensidad a 50 metros es la intensidad a 10 partido por 25, 25 veces menor. ¿Y cuál es entonces la sonoridad? Pues lo metemos este numerito que acabamos de calcular en la expresión y me sale de la sonoridad es 56 decibelios. Estoy a 5 veces más distancia y la intensidad, la sonoridad ha bajado de 70 hasta 56 decibelios. Vamos con el siguiente, que es el ejercicio número 11. Una fuente de sonido emite con una potencia sonora de pi microvatios. ¿Cuál es la distancia de esa fuente para que ya deje de oírse, ¿no? Bien, pues recordamos, la intensidad era E partido por T partido por la superficie perpendicular a la dirección de propagación, pero la energía partido por el tiempo es la potencia, ¿no? Así que si sustituimos, pues la intensidad para que deje de oírse tendrá que ser la intensidad umbral, 10 a la menos 12. Arriba tenemos la potencia, ¿verdad? La potencia es pi por 10 a la menos 6 porque son microvatios, no son vatios, así que pi por 10 a la menos 6 vatios. Y abajo la superficie que era 4 por pi por r, ¿no? Al cuadrado, pero voy a llamarle d a esa distancia, ¿no? R es la distancia a la que el sonido es inaudible, despejo de A y D cuadrado pasa al otro lado, el 10 a la menos 12 pasa dividiendo, el pi y el pi se me van y me queda que D es la raíz cuadrada de 10 a la menos 6 partido por 4 por 10 a la menos 12, y eso son 500 metros, es decir, a medio kilómetro de esa fuente ya no se la oiría. En realidad no se oiría mucho antes si tenemos un ruido ambiente más o menos normal, ¿no? Si estoy en una ciudad, obviamente el 10 a la menos 12 a 500 metros hace tiempo que se ha perdido entre los ruidos que me rodean. Pero en un sitio totalmente silencioso, pues serían 500 metros. Ejercicio número 12. Tenemos que cambiarnos de lado de la página. Estamos aquí en este lado que no hay nada, pero seguramente empezará a aparecer algo. Mira, ahí lo tenemos. Dice, dos sonidos distintos tienen la misma frecuencia, la misma amplitud, tienen el mismo tono, la misma intensidad, tienen el mismo timbre. Bueno, aquí tenemos las magnitudes relacionadas, ¿no? El tono está relacionado con la frecuencia, la altura del sonido está relacionado con la intensidad y el timbre está relacionado con los distintos armónicos que pueden aparecer. Bien, entonces me dice que tiene igual frecuencia. Bueno, pues si tiene igual frecuencia tendrá el mismo tono, así que ya está, igual tono. La altura está relacionada con la intensidad, pero vimos por ahí en el texto que la intensidad estaba relacionada con la amplitud. Por lo tanto, la amplitud y la altura y la intensidad están relacionados. Así que si tienen la misma amplitud, pues tienen la misma intensidad. Y por fin, si me ha dicho que eran dos sonidos distintos y tienen el mismo tono y la misma intensidad, pues en algo se tendrán que diferenciar. Así que se diferenciarán en el timbre, ¿no? Serán notas producidas por distintos instrumentos que tendrán distintos armónicos.
13. ¿Qué se oiría en un concierto si los instrumentos no estuviesen bien afinados? Si la diferencia entre las frecuencias es pequeña, que es lo normal, pues se oirían pulsaciones. ¿Que la diferencia es enorme? Pues oiríamos un ruido, cacofonía terrorífica, ¿no? Ejercicio número 14. La frecuencia de los sonidos emitidos por un tubo sonoro de 1 metro de longitud, cerrado por un extremo y abierto por el otro cuando produces el sonido fundamental. Si está cerrado por un lado, en el lado cerrado tenemos un nodo y en el extremo abierto tenemos un vientre. Y la distancia entre un nodo y un vientre consecutivo era lambda cuartos, por lo tanto la longitud es lambda cuartos. La longitud de onda despejando de ahí, pues 4 veces la longitud del tubo. Pero como el tubo era de 1 metro, pues 4 por 1 son 4 metros la longitud de onda. ¿Y cuál es la frecuencia? Pues la velocidad de propagación partido por la longitud de onda. La velocidad de propagación del sonido era 340, es la que hemos usado siempre que no nos daban una en el problema en particular, partido por 4, y esos son 85 Hz. Y vamos con el arpa, que sería el ejercicio número 15. Me dice, tengo 3 cuerdas de arpa, la cuerda A emite un sonido a 1000 Hz en el fundamental, la B 1 a 2000 y la C 1 a 3000. Y me pregunta cuál da el sonido más agudo. Un sonido es más agudo si tiene mayor frecuencia, así que será más agudo el que tenga mayor frecuencia. ¿Cuál es ese? Pues el C, ¿no? O sea, la cuerda C es la que da un sonido más agudo, la de mayor frecuencia. Dice, ¿cuál será la de mayor longitud? Bueno, aquí en realidad no tenemos datos para opinar. Tendríamos que hacer alguna suposición. Si suponemos que todas las cuerdas tienen la misma tensión y suponemos que todas tienen la misma densidad lineal, pues entonces la velocidad del sonido en todas sería igual. Así que, bueno, pues estoy haciendo suposiciones, ¿no? Suponiendo todo eso, suponiendo que la velocidad del sonido en las cuerdas es la misma, pues entonces ya sí que podría sacar alguna conclusión. La velocidad de propagación es lambda por f, ¿no? En el caso del fundamental, lambda 0 por f0. Pero en el fundamental, en los extremos de las cuerdas hay nodos, en el centro hay un vientre y tendríamos que la longitud de la cuerda es lambda medios. Así que lambda será 2L. En vez de lambda pongo 2L, 2L por la frecuencia, y si despejo de ahí la longitud de la cuerda será la velocidad de propagación partido por 2 veces la frecuencia. Así que si la velocidad de propagación es siempre la misma, pues la frecuencia más alta me dará una longitud más corta y la frecuencia más baja me dará una longitud más larga. Así que la de menor frecuencia es la que me da una longitud de cuerda más larga, que sería la cuerda A. Ejercicio 16. Si vierto agua en una botella o en un cilindro, el tono del sonido producido en su interior va aumentando. Bueno, me dice que va variando, si aumenta o disminuye y por qué, ¿no? Yo he dicho que va aumentando, así que me he adelantado a la solución. Bien, imaginaos que tenéis estos 3 recipientes que tengo aquí marcados y voy echando agua en cada uno de los recipientes, con el mismo recipiente, ¿no? Puedo tener 3 recipientes con distintas alturas de agua o puedo hacer la prueba con un recipiente rellenando hasta distintas alturas, es lo mismo. Bien, la longitud del recipiente desde arriba hasta abajo es lo que me va a permitir calcular la longitud de onda desde el extremo abierto hasta el extremo cerrado. Pero al echar agua lo que hago es algo equivalente a disminuir la longitud del recipiente, porque la onda ya, el extremo cerrado es la superficie del agua, no es la parte inferior del recipiente, la onda no llega hasta abajo. Y lo mismo pasa en el otro, es decir, es como si este tubito que he marcado al final, el L3 tenga una longitud más corta, el L2 un poquito más larga y el L1 sería la más larga de otro. Eso es lo que os pongo aquí. La longitud L1 es mayor que L2 y es mayor que L3.
La longitud de onda está relacionada con la longitud del recipiente, como que lambda cuartos es L, porque tenemos nodo y vientre consecutivos. Así que la longitud de onda es 4 veces L. Y la frecuencia será la velocidad partido por lambda, es decir, la velocidad partido por 4 veces L. Así que, ¿cuál tendrá una frecuencia mayor? El que tenga una longitud menor, porque aquí está dividiendo, ¿no? Así que frecuencia mayor, longitud más corta. Es decir, cuanto más lleno esté el agua, el recipiente de agua, más corta es la longitud del tubo disponible y mayor es la frecuencia. Así que según voy echando agua, la frecuencia va aumentando. Y el que aumenta la frecuencia es equivalente a decir que aumenta el tono, ¿no? Que el tono se va haciendo más agudo. Bueno, pues vamos con el 17, que dice que tengo una nota de violín que suena por debajo de la frecuencia que le corresponde. ¿Qué tengo que hacer con la cuerda? Pues tensarla o destensarla. Bien, yo creo que lo he hecho al revés, porque he pensado que lo que decía es que tenía una frecuencia más alta y lo que dice es que tiene una frecuencia más baja. Bueno, ahora lo corregimos sobre la marcha. Esto, como siempre, nodo, nodo, lambda medios lambda, la longitud de la cuerda, luego lambda es 2L y la frecuencia, la velocidad de propagación partido por 2L. Pero en esa cuerda de violín, que me dice que tiene un sonido que tiene una frecuencia más baja a la que corresponde, pues la longitud de la cuerda no la estamos cambiando. Así que la frecuencia, si la longitud de la cuerda no la cambiamos, pues va a depender de la velocidad de propagación. Cuanto mayor sea la velocidad de propagación, mayor será la frecuencia, pero la velocidad de propagación era la raíz cuadrada de la tensión partido por la densidad lineal de la cuerda. La densidad lineal de la cuerda no va a cambiar, es la misma cuerda. Lo que podemos hacer es tensar o destensar, aumentar la tensión o disminuir. Si aumento la tensión, aumenta la frecuencia. Si disminuyo la tensión, disminuye la frecuencia. Entonces, aquí yo había puesto para bajar la frecuencia porque pensaba que es que estaba más alta, pero obviamente lo que tenemos que hacer no es bajar la frecuencia, sino aumentar la frecuencia. Así que para aumentar la frecuencia hay que aumentar también, la velocidad de propagación. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues para eso lo que tengo que hacer es tensar la cuerda, ¿vale? No destensar, sino tensar la cuerda. Tenía un sonido que sonaba con una frecuencia demasiado baja. Para aumentar esa frecuencia tengo que aumentar la velocidad de propagación. Para aumentar la velocidad de propagación tengo que aumentar la tensión, es decir, tengo que tensar la cuerda. Bien, pues vamos con el último. Bueno, me da 3 frecuencias de resonancias sucesivas en un tubo de órgano. Y me dice que esas frecuencias de resonancia progresivas son 1310, 1834 y 2358. 310, 1834 y 2358 hercios. Y me dice que dígame usted, si es tan amable, si el tubo está abierto por un extremo solo, que sería este caso, un extremo, o si está abierto por los dos extremos, dos extremos. Y ya está. Y además me dice que establezca cuál es la frecuencia fundamental. Vamos a ver primero qué pasaría si el tubo estuviese abierto por los dos extremos. Si el tubo está abierto por los dos extremos, que es este caso, pues vería que tengo en el fundamental un nodo central. En el siguiente armónico tendría dos nodos,
en el siguiente tendría 3, etcétera, etcétera, etcétera. En el primer caso, la longitud de onda partido por 2 es la longitud del tubo. En el segundo caso, la longitud del tubo es 2 veces lambda medios. Y en general, la longitud del tubo será n veces lambda medios, es decir, una vez lambda medios, 2 veces lambda medios, 3 veces lambda medios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta expresión que tengo ahí. Si despejo de ahí, ¿cuál va a ser la longitud de la onda? Pues la longitud de la onda va a ser pues 2L partido por n. No sé por qué de repente se me ha cambiado esto al rotulador, pero bueno, voy a deshacerlo y sigo con el marcador amarillo. Bien, os decía que lambda es 2L, 2 veces la longitud de la cuerda partido por n. Y la frecuencia, pues será la velocidad del sonido partido por lambda, es decir, la velocidad del sonido partido por 2L partido por n, y el n pues pasaría multiplicando arriba, ¿no? Así que para el tono fundamental, cuando n es 1, pues la frecuencia será la velocidad del sonido partido por 2L. Y como ahí hay un n, ¿verdad? Este n que hay aquí, que lo voy a marcar con otro color para que lo percibamos mejor, como este n que tengo aquí va multiplicando a la velocidad del sonido partido por 2L, y la velocidad del sonido partido por 2L es la frecuencia fundamental, pues el primer armónico es la frecuencia fundamental, F0, en el segundo es n ahora vale 2, 2 veces la fundamental, n3, 3 veces la fundamental, y en general, para cualquier armónico, pues la frecuencia será n veces la frecuencia del fundamental. Con n igual 1, pues es la fundamental, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y ahora qué? Pues con esta expresión que tengo aquí, si yo resto 2 de estas frecuencias consecutivas, yo sé que una de esas frecuencias, por ejemplo 1310, será n veces la frecuencia fundamental, porque a mí no me dicen si 1310 es la fundamental o es 2 veces la fundamental, no me dan ese dato, así que tengo que calcular cuánto vale n y cuánto vale F0. Así que cojo 2 consecutivas, cojo la de 1310 y la de 1834, que son consecutivas, pero lo podíais haber hecho perfectamente igual con 1834 y 2358. Y eso es igual a n veces F0, y como 1834 es la siguiente, pues n más 1 veces F0. Y cuando resto estas expresiones, si resto de la de abajo la de arriba, me queda 1834 menos 1310, 524. Y n más 1, F0, menos n veces F0 es 1 vez F0, F0. Pues luego me saldría que F0 sería esa que estoy marcando ahí, 524 hercios. ¿Y cuál debería ser la serie? Pues el primero 524, el segundo 2 veces 524, que es 1048, el siguiente 3 veces 524, que es 1578, el siguiente 4 veces 524, que no sé de dónde me he sacado yo este 6288, porque me parece que se me ha ido, ¿no? Porque 4 veces 524 son 2000 y pico, eso es un lapsus, ¿no? Así que este está mal, sería pues 524 multiplicado por 4 son 2084, ¿no? Aquí debería poner 2084. Bien, da igual. Lo que sí que vemos es que los números que me salen ni son 1310, ni son 1834, ni son 2358. Es decir, lo que sí que veo muy claramente aquí es que esto que estoy haciendo pues no coincide, y por lo tanto esto está descartado, no puede tener los dos extremos abiertos. Vamos ahora a probar con un extremo, a ver si con un extremo funciona. Si tampoco funciona con un extremo, pues a lo mejor es que los datos están mal, ¿no? Vamos a echar un vistazo entonces.
volvemos a coger el marcador amarillo y nos venimos por aquí, 1310, 1834, 2358 y vamos mirando. Bien, ahora en la longitud de onda, en vez de ser lambda medios como era aquí, pues es lambda cuartos. Y si tengo un nodo más, ahora tengo desde aquí hasta aquí es lambda medios, y esto es lambda cuartos, lambda medios y lambda cuartos, 3 veces lambda cuartos. Y en general lo que vamos a tener es un número impar de veces lambda cuartos. Eso es lo que me sale aquí en general cada vez que voy metiendo un nodo más. Así que si despejo de aquí, ¿cuánto valdría la longitud de onda? Pues sería 4 veces L partido por 2n más 1. ¿Y la frecuencia cuánto es? Es la velocidad del sonido partido por lambda. La velocidad del sonido partido por 4L partido por 2n más 1. El 2n más 1 viene multiplicando ahí arriba. Y ahora, pues el fundamental será cuando n sea 0. 0 entonces, esto es la velocidad del sonido partido por 4L. Esta es la frecuencia fundamental. Voy a hacer lo mismo que antes, me voy a cambiar el color rojo para que veamos todo con el mismo esquema. Esta es la velocidad, la frecuencia fundamental. Velocidad del sonido partido por 4L. Antes era velocidad del sonido partido por 2L. Esta es la mitad justo. La mitad, antes era 524. Pues ¿cuál va a ser ahora? Ahora va a ser pues la mitad. El armónico, primero, es esa frecuencia. Y el segundo armónico, pues el segundo armónico será pues 2n más 1, tengo aquí, ¿verdad? Pues 2n más 1, ahora n es 1, 2 por 1 es 2 y 1 3, 3 veces la frecuencia. Y cuando n sea 2, pues 2 por 2 4 más 1, 5 veces. Y en general, pues la frecuencia será 2n más 1 veces la frecuencia fundamental. Y ahora voy a hacer eso mismo que hice antes aquí y aquí. Voy a coger 1310 y eso será 2n más 1 veces f sub 0. Y 1834, que es la siguiente, será con n1 más, ¿no? Será 2 veces n más 1 más 1. Pero 2 veces n más 1 es 2n más 2 y 2 más 1 es 3, así que 2n más 3 veces f sub 0. Y hago lo mismo que hice antes, resto de la más grande a la más pequeña. 1834 menos 1310, 524, y eso es 2n menos 2n, se me va, 3 menos 1, 2 veces la frecuencia fundamental. Y aquí me sale que la frecuencia fundamental es 262, que es justo la mitad de lo que me salía antes. Vale, pues con esta frecuencia fundamental voy a ir viendo cuáles serían las series a partir de aquí. Entonces la primera sería 0 más 1 por la frecuencia fundamental, una vez la frecuencia fundamental, que es 262. Y luego 262 por 3, que es 786. Y 262 por 5, que es 1310. Y 262 por 7, que es 1834. Y 262 por 9, que es 2358. Y esta serie sí que coincide y por lo tanto el tubo que tengo yo aquí pues es un tubo que está abierto por un extremo y cerrado por el otro. Así que esto hace que terminemos el ejercicio. La frecuencia fundamental que me pedía, pues ya la hemos dicho, ¿no? Esta de aquí, 262 hercios. Bueno, pues con esto terminamos sonido y empezaremos en breve el siguiente tema, que es óptica. Así que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Corregid los ejercicios que habéis hecho y me mandáis los ejercicios corregidos lo antes posible.